Teniendo ya quórum legal, vamos dando inicio a la comisión. Recording in progress. Muy buenas tardes, siendo las 12 horas con 8 minutos del día 9 de marzo del 2022, se abre la reunión con el objeto de verificar el quórum. Solicito al diputado secretario se sirva a pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Georgina Alejandra Bujanda. Presente. Óscar Castrejón, presente. El diputado José Alfredo Chávez Madrid. No, te identificó. Pues, ¿sí justificó, Guillermo? Sí. Está justificado. Diputada Ilse-América García Soto. También justificó. Diputado Carlos Alfredo Olson, San Vicente. Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson, el maestro. Diputado Ismael Pérez Pavia. Presente. Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes 4 de los 7 diputadas y diputados que integran la comisión. Muy amable, gracias diputado, qué amable. Pues teniendo quórum legal, entonces damos inicio a la reunión de justicia a través de conformidad con lo que establece el artículo 01 del 2021, en donde la 67ª legislatura acordó celebrar reuniones y sesiones de manera remota, pero bueno, pues aquí en este caso estamos de la forma tradicional, ¿verdad? Ahora sí que da igual citar o no el acuerdo porque no es estrictamente aplicable al caso concreto. A continuación me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión. Orden del día. Primero, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto, análisis del dictamen de proyecto que recae en el asunto 658, iniciativa con carácter de decreto a efecto de adicionar la fracción octava al artículo 175 del Código Penal del Estado de Chihuahua con el propósito de agravar los delitos de violación y abuso sexual cuando se suministre a la víctima alguna sustancia psicotrópica o estupefaciente en contra de su voluntad o sin su conocimiento previo o alguno o durante la comisión del delito. Iniciador, diputados y diputadas integrantes del Partido Acción Nacional. Quinto, análisis de los siguientes asuntos. Número 1, asunto 808, iniciativa con carácter de decreto a efecto de adicionar los transitorios sexto y séptimo a la Ley de Registro Estatal de Personas Deudoras Alimenticias Morosas de Chihuahua, a fin de ampliar el paso para que el Poder Judicial y el Congreso del Estado puedan adecuar y administrar sus recursos. Sus recursos para implementar según sus atribuciones el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas del Estado de Chihuahua. Iniciador o promovente, la de la voz, diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos, del Partido Acción Nacional. Número 2, asunto 541, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal del Estado para crear el tipo penal específico y agravar las sanciones punitivas respecto de los delitos de daño y robo cuando recaiga sobre bienes e instituciones educativas o culturales del Estado. Iniciador o promovente, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Número 3, asunto 540, iniciativa con carácter de decreto a efecto de derogar la fracción primera del artículo 294 del Código Civil del Estado de Chihuahua en materia de alimento. Iniciador o promoventes, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Número 4, asunto 438. Iniciativa con carácter de decreto a efecto de adicionar un párrafo a la fracción cuarta del artículo 211 del Código Penal del Estado de Chihuahua referente al robo de catalizadores de los vehículos. Iniciador o promovente, diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Sexto, asuntos generales. Solicito al diputado secretario se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con mucho gusto. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto. Los que están por la afirmativa. A favor. Informo a la presidencia que se han manifestado la totalidad
de los presentes como votos a favor, que son 5, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día para la reunión, presidente. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, relativo a la aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, toda vez que las reuniones son videograbadas, le solicito omitir su lectura y si no existe objeción o comentario al respecto, le pido al diputado secretario se sirva a poner a consideración de las y los integrantes o de esta asamblea el acta de la reunión anterior e informe el resultado de la misma. Con mucho gusto. Pregunto a los integrantes de esta comisión, quienes estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto. A favor. Por favor. Informo a la presidenta que se han manifestado 5 votos a favor de aprobar el acta, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la reunión anterior. En cuanto al cuarto punto del orden del día, esto es el análisis del proyecto de dictamen que recae en el asunto 658. Se concede el uso de la palabra al secretario técnico, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso, diputadas, compañeros, en relación a este punto del orden del día, esto es al dictamen que recae en el asunto 658, como se ha mencionado en la reunión próxima pasada, fue analizada la posibilidad de agravar la pena en el delito de violación conocido como violación equiparada, en su vertiente de suministración de cualquier agente biológico o químico que ponga a la víctima en una situación tal que no pueda resistir la vulneración o el ataque sexual. Como lo mencionamos en aquella ocasión, se hizo un ejercicio de proporcionalidad en relación con otros bienes jurídicos y se determinó que la propuesta excedía un poco de aquellos parámetros. Se tomó en consideración un ejercicio que refiere la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en relación con el artículo 22 constitucional para establecer o que nos establece cuáles son los 3 parámetros que debemos de considerar en relación con este principio de proporcionalidad. Se hizo ese ejercicio, estuvimos platicando sobre ello y ajustamos la pena a este parámetro de proporcionalidad. Contextualizo rápidamente, si no lo permite, o me paso directamente al... Ok. Estamos en presencia de lo que se conoce o conocemos como la violación equiparada. Como saben, existe la violación simple y enseguida esta violación equiparada, aunque algunas otras personas lo consideran como un tipo complementado agravado. ¿Por qué? Porque se implementan nuevos componentes. En este caso estamos hablando de 3 hipótesis fácticas, ¿no? El primero, que sea una persona menor de 14 años. El segundo, que no tenga, o sea, que la víctima no tenga la capacidad de comprender el hecho. Y el tercero, que la víctima no tenga la posibilidad de defenderse ante ese ataque. Si se fijan, son 3 supuestos. Y en la violación equiparada se prescinde del medio comisivo del tipo básico, es decir, de la violencia física o moral. En cambio, en la hipótesis en la que nos encontramos, la violación equiparada, ese medio comisivo de la violación se transforma en una agravante del equiparado. Y nosotros nos encontramos, se fijan, en la violación equiparada. ¿Podría aumentarles un poquito? Yo, perdóname. Claro que sí. Y no veo nada. Creo que no, ninguno, Y por el color tampoco veo mucho, perdón. Una disculpa. No sé. Cambiaremos los colores. No sé, a veces luego pasa que en la compu se ve a todo dar y ya cuando lo proyectamos cambia mucho. Sí, es que hay un problema. La presidenta ve en azul y blanco, nosotros vemos en rojo y blanco, entonces ¿cómo le hacemos para...? Mire, yo ando de rojo y blanco, entonces no creo, ¿eh? Y usted anda más azulado que yo, entonces yo no traigo nada azul, pero usted sí. Adelante, Eli, por favor. Gracias, diputada presidenta. Bueno, reitero, contextualizando, nos encontramos en esta parte, en la violación equiparada. La violación equiparada, reitero, prescinde como medio comisivo de la violencia física o moral. Solamente interesa que se copule, solamente. Y hablamos de 3 hipótesis fácticas. Nosotros
o nosotros, la comisión, perdón, enfoca su estudio en esta vertiente, cuando la víctima, con independencia de la edad, del sexo o género, no pueda resistir el ataque sexual. Pero en esta vertiente, incluso en cualquiera de estas tres, el medio comisivo de la violación se transforma en un agravante. Y la posible pena a imponer con ese agravante sería de 15 a 45 años. Ahora bien, en la vertiente de violencia física hay dos subvertientes o modalidades ejemplificativas. Cuando hay golpes y que dejan a la víctima inconsciente, por ende no puede resistir el ataque, o cuando hay una suministración de agentes químicos o biológicos. En esta hipótesis es en la que nos encontramos. En esta hipótesis hay un estudio de mujeres que menciona que no existe información sistematizada que nos pueda llegar o que nos pueda llegar de información suficiente para establecer políticas públicas idóneas para prevenir este tipo de conductas, y exhorta a que se establezca o se sistematice algún método para poder contener esa información. Por ejemplo, si la comisión quisiera obtener esa información, la fiscalía tendría que analizar carpeta por carpeta de manera física para poder saber si todos los ataques sexuales o cuáles ataques sexuales se dan por medio de esta modalidad. En cambio, con lo que se pretende con esta iniciativa es visibilizar esta modalidad y sistematizar para que la fiscalía empiece a llegarse de esta información y que todas y todas podamos acceder más fácilmente a ellas, y ahora sí saber o diagnosticar para poder realizar una política pública que pueda prevenir este tipo de ataques a las personas. Es por ello que concluimos estableciendo un agravante que queda dentro de estos parámetros de proporcionalidad de la siguiente forma. La violación equiparada en esta modalidad de violencia física queda aparte y con una probable pena a imponer de 16 años y medio a 50 años de prisión, y como ven, guarda proporcionalidad en relación con otros bienes jurídicos, como cuáles, lo voy a hacer un poco más grande, discúlpenme, como cuáles, como el homicidio calificado en primer grupo y segundo grupo. ¿A qué me refiero con primer grupo y segundo grupo? Como saben, el homicidio calificado se divide en dos sectores, ¿no? Entonces no voy a ahondar en eso, simplemente lo expongo, y con el feminicidio agravado. Por mi parte, hasta el momento es cuanto. Este es el resultado o el proyecto que se expone. No sé si tengan alguna duda, quieran aunar en algún punto en específico. Gracias, licenciado. A mí me gustaría preguntar a las y los compañeros miembros de la Comisión de Justicia si alguno tiene una observación, y me gustaría si usted, cuál es el resolutivo que propone la Secretaría Técnica a efecto de que podamos votar el proyecto resolutivo con claridad para las y los compañeros, antes de pasar a las opiniones con todo el test decirles, afortunadamente contamos con una Secretaría Técnica siempre en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública de muy buen nivel. No empiece, no me vean con esos ojitos, porque ya sabe que si es verdad, pues ni modo, ¿qué le hacemos? No empiece. Pero me gustaría que checáramos, por favor, cuál es el resolutivo que se propone, por favor. Y sobre todo me gustaría pedirles, a efecto de poder analizar en las siguientes, dado que tratamos mucho de tipos penales y a veces es siempre, yo en lo personal, en este tipo de cuestiones me ayudan mucho las cuestiones gráficas. Entonces, si pudiéramos tener un cuadro comparativo de texto vigente, texto propuesto, y cuál después del análisis lógico jurídico, cuál es la propuesta que realiza esta comisión. Adelante, licenciado, por favor. Nada más una aclaración. Aquí establece usted que es el artículo 173, y me tenía un poco mareado porque en el documento, en el orden del día, dice artículo 175. Así es. ¿Cuál es el que...? Es el 172 y 173.
por una razón. Los que se van a modificar. Así es. No es el 175. Entonces, Es la propuesta original. la propuesta original 175, ustedes lo están adecuando al 172, 173. Así es. Que justo, licenciado La Rosa, por eso es la observación que le realizo al licenciado Trejo y al licenciado Mendiolea, para que en siguientes ocasiones entendemos que, bueno, yo les digo porque fue una propuesta realizada por su servidora, entonces entiendo que a lo mejor la propuesta como tal habíamos realizado no quede intocada, entonces sí pedirles por favor que podamos tener un cuadro comparativo en el cuál es la propuesta original, cuál es el texto vigente y cuál es la propuesta que realiza la Secretaría Técnica, con qué razonamientos lógicos jurídicos de manera muy resumida, de manera que pueda facilitarnos el proceso de deliberación y de aprobación, por favor. Gracias. Yo les tengo una pregunta, Guillermo. Si me permite la palabra. Adelante, ¿cómo no? Oiga, Porque Guillermo. usted anda muy desinmicrofonado. Oiga, Guillermo, mire, a mí me resulta muy desproporcionado. Sé que las juntas de los viernes ahí le buscaban cómo ver la proporcionalidad. Y este tipo de reformas, diga lo que diga uno, y más que ayer fue el 8 de marzo, pues sale uno espinado, porque si uno dice que son muchos años, pues va a decir uno que está en favor de eso. Pero aquí lo importante de las penas, como decíamos el viernes, pues es básicamente tres cosas. La primera cosa, pues se supone que es la readaptación del delincuente y reintegrarlo a la sociedad. Finalmente el delito viene de delinquere, que es salirse del camino, y cuando sale del camino se supone que el Estado le da una navegada para meterlo al camino y lo reeduca. Pero el promedio de educación del Estado son 18 o 20 años para salir del licenciado. Entonces, aquí está exagerado, porque si el promedio de readaptación que debe tener el Estado para reeducar al delincuente son 18 años, pues aquí la pena mínima es 16 y medio más o menos, y la máxima son 50 o 60 años, ¿no? Entonces, el término medio aritmético son 33 años. Bueno, ese es el primer requisito. La primer fin de la pena aquí no se da. El segundo requisito es que sirva de ejemplo el castigo para que la sociedad no lo vuelva a cometer. Porque ese becario dice que muchas veces el que quiere delinquir no le importa mucho cuántos años de cárcel, pero esa es la. Y la otra es que no haya venganza privada, sino que se sepa que el Estado va a cumplir. Pero los fines de la pena aquí me parece que no se dan. Y luego el otro presupuesto. Aquí hay un tipo que es entre cónyuges, que es por querella. Entonces, aquí son muy duros. Y luego cuando es con entre cónyuges, es por querella, o sea, como que no tiene una correspondencia. Porque lo hacen un delito privado y aquí lo hacen un delito público, casi al nivel al homicidio, ¿no? En cuanto a las penalidades. Estadísticamente, ¿qué resultados ha habido? Porque cada vez graban más la violación. ¿Han bajado las violaciones o han subido? No sé qué tengan de estadísticas. Porque el caso emblemático de Sergio Andrade y Gloria Trevi, pues hubieran sido 1000 años, ¿no? Y le aplicaron 5 años de cárcel, nada más. Entonces, ¿cuál es el resultado en cuanto a hacer, que es uno de los fines, pues, de aumentar las penas, inhibir la comisión de ese delito dentro de la sociedad? No sé si tenga ese estadística. Sí, yo levanté la mano y alguien más la levantó. No, compañeros. Ok, el maestro Peterson. Sole, gracias. Bueno, yo sí quisiera mencionar dos cosas. Para mí es fundamental el test de proporcionalidad, y esa es de las principales cuestiones que se tomaron en cuenta para la Secretaría Técnica para realizar este dictamen. De nada nos sirve, y se los comento porque fue una cuestión que vimos, y usted recordará muy bien, Memo, desde la legislatura anterior,
por ejemplo, en temas como el robo de nuez, ¿no? O sea que el nuecicidio, y miren que Raúl era nogalero, era todavía más grave que cometer una violación. Entonces, en el momento en que nosotros buscamos o generamos una pena que no pasa el test de proporcionalidad, en lugar de hacer un bien a la sociedad, estamos generando lo contrario. Entonces, por eso mi sugerencia de hacer los dos cuadros, porque aquí estaríamos pasando dentro del cuerpo del dictamen, si ustedes tuvieron oportunidad, sus asesores, de leerlos, sabemos que en la violación simple, es decir, sin ninguno de las agravantes que comentaba el licenciado Trejo, la simple, es decir, sin violencia, o sea, con la simple imposición de la cópula, es de 10 a 30 años, pero la equiparada va de 15 a 45 años actualmente, pues, es decir, sin ser agravada. Aquí estamos agravando cuando se suministra cualquier sustancia que pueda generar un comportamiento diferente en el individuo o en él o la persona. O sea, sabemos que la violación, las víctimas principalmente son mujeres, pero que también pueden ser hombres. Y aquí iría de 16.5 a 50, o sea, es decir, no pasa el test de proporcionalidad con lo que tiene que ver con un homicidio agravado. Eso en una primera instancia. Ahora, yo entiendo el tema de Gloria Trevi y de Sergio Andrade como un asunto muy emblemático de nuestra institución. ¿Cuándo pasó más o menos? Cuando yo tenía como 17 años, 16, por ahí, 16 años. Entonces, pero pues ahorita tengo 38, ya pasaron 22 años y sin embargo, quizá lo que nos debe de llamar más la atención es que no solamente no hemos ido hacia atrás, sino hemos ido hacia adelante. En México se presentan 11 feminicidios diarios. Una mujer o niña es violada cada 4 minutos, 34 niñas se convierten en madres cada día, o sea, es decir, por lo general son violaciones agravadas, porque si nosotros vemos que la violación tiene que ver con, por ejemplo, con una cópula a quien no puede o no tiene el deber de la posibilidad de oponerse, que es decir, las personas que tienen una imposibilidad física o mental o menores de 14 años, o en el caso, por ejemplo, de este tipo de situaciones en las que se trata de el suministro de una sustancia que impide justamente la comisión de la conducta. Y solo el 1% de feminicidas y violadores y violadoras están en prisión, porque insisto, el sujeto activo y el sujeto pasivo en este delito puede ser tanto hombres como mujeres. Entonces, tan solo en lo que va en los primeros 5 meses del 2021, al menos 13.631 mujeres huyeron de casa con sus niños, y estos son datos del Instituto Nacional de las Mujeres también. Entonces vale la pena que reflexionemos, que yo entiendo que igual que usted, que César Becaria, en el sentido de que delinquir tiene que ver con salirse del camino, pero en ese salirse del camino pareciera que no solamente no estamos castigando y no estamos llevando a la práctica estos tipos penales. O sea, a mí, por ejemplo, una de las conductas que más, así les soy franca, me cuesta profundamente, tiene que ver con los delitos cometidos en contra de menores, aquellos menores de 14 años. O sea, que evidentemente, aunque mental o físicamente quizá tuvieran una posibilidad de oponerse, no pueden hacerlo por la especial condición de su edad. Y aquí, cuando se suministra algún tipo de sustancia, droga, comentaba el maestro de la Rosa y se le explicó justamente cuál era el concepto en el cual se engloba la cantidad de sustancias que impiden que pueda existir una resistencia a la conducta. Entonces, esa sería mi punto de vista. Cedo el uso de la voz al diputado de la Rosa y con posterioridad me parece que usted quiere explicarnos qué es lo que se propone, que sería la tercera columna del cuadrito, qué es lo que se propone cambiar en la redacción. Adelante, diputado de la Rosa, y si gustan después de usted al licenciado Trejo, perdón. Olson, ¿habías levantado la mano? ¿Sí? Ok, al licenciado Guillermo Trejo Neder, por favor. Muy bien. Bueno. Sí, lo escuchamos, no soy el micrófono, pero sí lo escuchamos. Este sí sirve, maestro. Bueno, sí. Hay una cuestión para mí fundamental
Después de la reunión anterior, estuve revisando pues qué es lo que estábamos abordando aquí. Y a mí el test de proporcionalidad no me preocupa mucho. Yo, con lo que establece el artículo fundamental básico de la violación por equiparación, 10 años a 25, a 30. Miren, alguien que dura 10 años en una cárcel mexicana es una sanción bastante dura, ¿no? Ahora si a esos 10 años le ponemos que no son 10, que son 15, no, pues sí, en las cárceles mexicanas la supervivencia de los presos anda por abajo de 20 años adentro de la cárcel. Entonces, es muchas veces el pelear las cantidades de años más, años menos, a veces se pierde y nada más queda uno bien y finalmente no se ejecuta. Yo el problema de la violación y violación por equiparación voy más al fondo y quisiera que sí me admitieran esta reflexión. Y esto lo derivo de una experiencia profesional. Pues desde 1972 empecé a litigar. O sea, yo ya ando cumpliendo yo creo que ando cumpliendo los 50 años. He visto muchos casos en donde se plantea la violación por equiparación, salvo el de la edad, los demás casos de violación por equiparación son complicadísimos comprobar el elemento del típico para poder aplicar la sentencia, ¿no? Es muy difícil en la práctica, es muy difícil establecer el tercer elemento que no pueda resistir. Ya cuando está uno con los casos en sí, acreditar los elementos de que no podía resistirlo en el juicio se convierte en un problema serio. ¿Y qué sucede? Sucede que el juez absuelve al violador, lo absuelve. ¿Por qué? Porque sí hubo violación, es más, sí hubo penetración, pero no se acreditó que la víctima estaba en tal circunstancia, en tal condición, que sí podía resistir. Miren, he tenido casos en donde la violación fue violación oral y entonces el juez ha resuelto que tan podía resistirlo que podía haberle mordido el pene. Pero la circunstancia de poder resistir o no es una situación meramente física, y los jueces a veces exigen que logre uno probar que era una situación física la que le impedía resistirlo. Hay ocasiones en que la mujer no puede resistir la violación porque son 4 los que la están violando. O sea, uno la está violando y el otro la están deteniendo. Y entonces los jueces dicen, no, es que el tipo de la violación tumultuaria no es violación, no es una violación no es una violación por equiparación. Entonces, yo lo que planteo de verdad y lo que planteo y es pueden ver infinidad de casos, bueno, muchos casos en donde
se da esa situación. Entonces el planteamiento, y yo escuché la idea que estaba planteando, y es la misma idea que yo ahora cuando estoy revisando, dije, pues el problema está aquí. Es que esta diferencia entre violación y violación por equiparación ha tenido como consecuencia la libertad de muchos violadores. ¿Por qué? Porque no se da el tipo. Yo quisiera hacer una moción de orden, ahorita que usted termine con esto. Sí, entonces yo pediría que mejor le entráramos al fondo y terminamos con esta diferencia de tipos, que sea una sola violación y violación agravante cuando tiene 14 años y agravante cuando y que en la definición de violación no sea el concepto viejo de la violación por como a la fuerza, la violación del macho, no, sino ya ahora hay violaciones, hay una serie de violaciones. Como se ha descubierto que hay una serie de violencias en contra de la mujer, a veces unas mucho más profundas que los golpes, el concepto de violación está relacionado al concepto de la violencia física, la penetración en contra de la voluntad, ¿no? Pero ahora se ha evolucionado en que la violencia que se usa contra la mujer, muchas veces la violencia psicológica, la violencia precisamente por la hipótesis que estamos viendo, es más terrible, es más incapacitante para poder resistirse. Entonces, yo lo que plantearía es que ya que estamos en el tema de la violación, le entráramos a buscar una definición tal que la violación, que tuviéramos un concepto moderno de violación, en donde se cancele en donde no solo sea la violencia física, la violencia física, porque es física, psicológica, moral, sí, pero miren, cuando uno está ya ahí frente al juez, los jueces le exigen, a ver, ¿dónde estuvo la violencia física? ¿Dónde estuvo la hipótesis específica? Entonces, que se planteara, pues digamos, una redefinición de violación donde pudiéramos incluir comete de violación lo suficientemente amplio para... por favor. Bueno, lo que sé es que estamos abordando Sí, pero yo lo entiendo, diputado, pero quisiera hacer una moción de orden y de verdad, con mucho respeto, lo dejamos seguir, pero yo solamente quisiera recordar que la sesión pasada aprobamos el sentido del dictamen, pues es decir, lo aprobamos a favor. Creo que usted votó en abstención o en contra, no recuerdo la verdad, y eso siempre habrá de respetarse, pero me parece que ese momento procesal pasó y tal lo entendemos, y entendemos que que el trabajo de nosotros como diputados es deliberar, que en este momento pues le damos toda la cancha de que lo haga, diputado, pero quizá vale la pena a lo mejor. ¿Qué le parece? Mire, sobre un punto sobre el que usted está manifestando una inquietud, pues me parece que el licenciado ha abierto una jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia sobre el carácter objetivo que tiene el suministro de un agente químico o biológico. Insisto, el sentido del dictamen, que si ustedes leen la ley orgánica, el reglamento de prácticas parlamentarias, primero tenemos que definir un sentido del dictamen y luego el cuerpo técnico pasa o hace todo un ejercicio de realizar un dictamen para justificar el por qué y el cómo en base al debate que nosotros hicimos. Entonces, yo quisiera que respetáramos eso, por favor, porque si no, imagínense, nunca vamos a acabar. Creo incluso que si usted mantiene su posición, la ley orgánica le concede a usted dos cuestiones muy importantes: el voto particular y la otra es el voto razonado. A usted y a los demás legisladores, el voto razonado sean o no de la comisión. Entonces, pues sí pedirles por favor, porque ya lo que estamos aprobando aquí es cómo quedaría el dictamen, no perdernos de ese debate. Esa sería mi moción de orden, era todo lo que yo iba a participar. Adelante, diputado Olson, por favor. No, pero pues, entonces me retiró el uso de la palabra. No, diputado, yo solamente hacía una moción de orden.
No me puedo concluir mi... Si gusta, concluye, diputado, pero yo solamente quisiera hacer una moción muy respetuosa de orden, en el sentido de decir, el sentido del dictamen a favor de esta iniciativa ya se realizó desde la pasada reunión de la Comisión de Justicia. Vale la pena entonces, si tenemos una observación en cómo se realiza el dictamen, que hagamos las observaciones pertinentes. Usted la está haciendo en el sentido del agente químico biológico, si es que se trata de alguna cuestión subjetiva, y entonces ahí, sobre eso va mi moción de orden. Si usted nos permite, vamos concediéndole el uso de la voz al secretario técnico, a los demás legisladores, y quizá parte de esa inquietud que usted trae está resuelta ya por la secretaria técnica. No, es que yo, mi propuesta era diferente, y por eso decía, permítame cerrar. No, y yo le entiendo, yo sé que usted dice que nos vayamos a un tema más doctrinal y no dejemos de lado la violación equiparada. Entonces yo le diría, diputado, está usted en el ejercicio de dos derechos: el voto particular, que se concede a aquellas personas que siguen estando en contra del sentido en el que se aprueba algún dictamen o resolución de una comisión y se presenta ante el pleno, o el voto razonado, que puede ser de una persona dentro o fuera de la comisión y que no se somete a votación en el pleno del Congreso. Entonces, si usted nos permite, adelante, diputado, está usted en el uso de la voz, pero no sea malito, vamos siendo breves para que todos podamos participar, más cuando ya estábamos hablando de un dictamen ya resuelto, o sea, ya resolvimos, ya sometimos a votación el sentido del dictamen desde la sesión pasada. Mire, lo que sucede es que en la propuesta original era un agravante, y en el cambio que están haciendo lo están incluyendo en la violación por equiparación, y entonces al incluirlo en la violación por equiparación surgen dudas y surgen modificaciones totalmente diferentes en cómo se va a aplicar y se va a implementar. Yo no estoy de acuerdo, bueno, estoy de acuerdo que se incluya ahí en el artículo 172, siempre y cuando eliminemos la diferencia entre violación y violación por equiparación, que convirtamos la violación por equiparación en agravante, como es la propuesta original, que en el estado de Chihuahua se elimine la violación por equiparación y las circunstancias de violación por equiparación se conviertan en agravantes, no en dos tipos diferentes. O sea, lo que yo estoy explicando es que hay, de veras, hay cientos de mujeres que han sido violadas y que han quedado libres los violadores porque se equivocó el Ministerio Público al plantear la demanda y plantear la violación por equiparación, no logra comprobarla y queda libre el violador. Si es dos tipos, si son dos tipos diferentes, hay riesgos, de verdad. En lugar de estar mejorando la situación de la mujer, la estamos empeorando. He tenido casos, quieren que les platique uno y otro y otro y otro, y uno de la Universidad de Ciudad Juárez, así. Bueno, es que nosotros estamos reformando la ley para bien y para aumentar la protección de la mujer, y una de las cosas que han mantenido a la mujer violada, víctima, es esta diferencia entre violación y violación por equiparación, es esa diferencia de dos tipos. Entonces, la propuesta que yo hago es que al incluirlo en el 172 se elimine la diferencia, se convierta la llamada violación por equiparación en un agravante de la violación. Gracias, diputado La Rosa. Ese es, Gracias, diputado La Rosa, muy amable. Licenciado Trejo Neder iba a hacer uso de la voz, y luego el diputado Carlos Solza. Yo de veras, si nada más quisiera, por favor, compañeros, recordarles una cosa, porque de verdad es por un sentido de orden, es por un sentido de respeto, inclusive al marco jurídico y a nosotros mismos. El sentido del dictamen quedó aprobado en la pasada sesión. O sea, es decir,
Eso no elimina que nosotros tengamos eso no elimina el derecho inherente que tiene cada uno de las y los legisladores a realizar la iniciativa de ley que considere más adecuada. Entonces, el hecho de tener derecho a la iniciativa no resta el que nos permitan, por favor, avanzar. Adelante, licenciado Trejo Neder. ¿Iba a hacer uso usted uso de la voz? Como usted guste, Presidenta. ¿O quieres hacer uso de la voz, Carlos? Adelante. Nomás apoyando un poco el tema de la moción, un poco, y perdón si ustedes, si cometo alguna cuestión que no está pegada por una cuestión de desconocimiento, pero creo que este tema, como dice la Presidenta, ya fue aprobada, diputado de la Rosa. Podríamos analizar en otra iniciativa el tema de las penas en los delitos que usted comete, pero aquí estamos viendo exclusivamente el tema de una penalidad en el tema de los delitos de violación y abuso sexual por una causa específica, que es el suministro de algún agente químico que pueda poner a la víctima en estado de indefensión y sobre todo en cuestiones de mínima conciencia para que puedan hacer acto de esta cuestión. Yo creo que eso lo podríamos analizar en otra iniciativa. Ahora, yo quiero hacer la siguiente reflexión porque creo que va a ser motivo también para otros dictámenes que vamos a ver más adelante. Según yo, sin ser abogado, pero de efecto no me falta, así que el objeto de la pena es la retribución, la prevención y la rehabilitación. En el tema de la retribución, es simplemente, el objeto es volver a poner las cosas como estaban antes de la comisión del delito. Si eso no es posible, te lleva a la cuestión del castigo. Y este castigo es una respuesta a la sociedad, y la cual no se puede estar desajustada entre el mal causado que el delincuente recibe como castigo. El otro objeto de la pena es el tema de la prevención, es decir, disuadir que otros individuos cometan el mismo delito o que el mismo delincuente vuelva a cometer el mismo delito. Y como decía el diputado Castrejón, está el tema de la rehabilitación, que el objeto es volver al delincuente al estado del marco social del cual desvió su camino, ¿no? Que le comentaba ahí la cuestión etimológica de delinquir. Entonces yo estoy de acuerdo con el tema del dictamen, con la proporcionalidad de la pena en este caso, ¿no? Y por lo cual yo estoy a favor del proyecto que presenta la presidencia de la comisión en ese tenor. Quizá podemos ver los casos que usted comenta, pero yo creo que ya serían objeto de otra iniciativa, pero no podemos enmarcarlos en esto, sobre todo cuando ya fue aprobado bajo una causante. No se aprobó así, ni se presentó así. Licenciado Trejo, tiene el uso de la voz. Adelante, por favor. Gracias, diputada presidenta. En relación con la interrogante que menciona el diputado Castrejón, que compartimos esa visión doctrinal, nada más mencionar que hay una serie de hipótesis que van agravando y agravando y agravando la pena en los delitos sexuales. Son complejos, como lo sabe. Y nada más para ejemplificar, tenemos en el 171, que es lo que se conoce como violación simple, una pena de 8 a 20 años de prisión. Y luego en el 172, mal llamada violación equiparada, es un complementado agravado. Hay una pena de 10 a 30 años de prisión. Y luego todavía
Este se agrava cuando media la violencia física o moral en una mitad, es decir, a 15 a 45 años creo de prisión. Y luego todavía tenemos otras hipótesis en el 175 en donde se pueden aumentar las 2/3 partes. Entonces, por ejemplo, en esta violación equiparada simple, sin que medie violencia física o moral, de 10 a 30 años y que concurra cualquiera de las hipótesis de la 175, la probable pena a imponer es de 16.5 a 50, y son las penas que se encuentran vigentes, ¿eh? No, Ahí no estamos. no. Es nada más la violación por equiparación no puede ser abarcada por eso, porque es lo que estoy insistiendo y no sé por qué no lo comprenden. Una cosa es violación y otra cosa es violación por equiparación. Son dos cosas diferentes. Es lo que no comprendo. Y bueno, ya mejor. Por eso les digo que tienen que volver hacia atrás y traerlo como agravante, no como de una vez resolver ese problema que ha dejado libres a la gente y a los delincuentes. Pero eso nada más se puede aplicar, ese nada más se va a aplicar en la violación simple, en la violación por equiparación no. Yo quisiera hacer una breve acotación. Sigue el diputado Castrejón. Adelante. Mi acotación es muy simple, donde yo creo que, insisto, dos cosas. El derecho a realizar iniciativas está intocado para todos y cada uno de los legisladores, miembros o no de esta comisión. Dos, el voto particular, el voto razonado también. El particular puede ser sometido a votación, en dado caso de mantener el voto en contra, que también se vale mantenerlo en contra, y yo respeto sus consideraciones aunque no las comparta, maestro. Y me parece que en el caso aquí de la administración de una sustancia química o biológica, el caso no es subjetivo, y la propia Corte lo ha resuelto al establecerlo como jurisprudencia y decir que se trata de un método objetivo, pues porque puede ser objetivilizable, a diferencia de los ejemplos que usted menciona, a razón de un examen médico o la simple comprobación de la administración de esa sustancia. Eso es lo que nos pide la Corte. Adelante, diputado Castrejón. E insisto, partiría de otra cosa. Yo sí quiero suplicarles así, ni siquiera que se los estoy pidiendo, se lo suplico de la manera más atenta. Seamos respetuosos con el trabajo de los demás compañeros diputados, del propio cuerpo técnico, de nuestros asesores. Tuvimos una sesión para aprobar el sentido del dictamen y es válido no estar de acuerdo. Habrá veces en que yo no lo esté. Para eso la ley orgánica nos otorga el voto particular y el voto razonado. No se rompe el quórum porque yo voy rápidamente al baño. Adelante, diputado Castrejón. Lo que quise explicar, Guillermo, estoy en el fondo, como yo estoy yendo los viernes a la sesión, y ahí un poco les discutí esto. En el fondo estoy de acuerdo en cómo lo plantean. Todo lo que contribuya a que haya menos delincuencia lo hacemos. Yo lo único que estaba viendo, lo único que yo señalo era la proporcionalidad y exactamente que no hubiera impunidad. Y a veces por ser breve y no abusar de la palabra, pues no se puede extender uno. Pero mire, el caso, o sea que ahorita me lo debatieron, el caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi fue en el mismo periodo que el de Camel Nassif. ¿Sí sabe ese asunto cuál es? Bueno, fue en el mismo tiempo. La sentencia condenatoria a Sergio fue de 5 años y la sentencia condenatoria a Camel Nassif fue de 106 años. ¿Se fija la diferencia? Y fue en el mismo tiempo. El caso, los dos casos fueron posible que fueran juzgados por cuestión mediática, no por cuestión de iniciativa de la autoridad. Uno, porque se denunció en un libro que se llama La Gloria por el Infierno, y el otro
por Lidia Cacho, que publicó y eliminó otros tipos penales que, en mi opinión, pero eso es otra cosa, aparte nunca se dieron a eliminar los delitos en contra del bien jurídico tutelado de la dignidad, la calumnia, la injuria, la difamación. Entonces era lo que le decía, por eso a mí se me hace más importante que la penalidad el que no haya impunidad. ¿Y sabe por qué lo agarraron a Kamel Nasif? Que era un multimillonario. Porque se fue a esconder a Estados Unidos, y en Estados Unidos, en específico para los delitos de violación, hay lo que decía Carlos ahorita, hay mecanismos de prevención, listas, y por eso apareció él. Si no, no aparece. Pero esa era mi intención, ¿sí me explico? Debe ser más hacia la prevención que hacia la represión. Y fueron en el mismo tiempo esos dos casos, pero vean la diferencia, y fueron con menores. La razón por la que juzgaron aquí a él por violación por equiparación era porque aquí es menor de 14, y en el estado de Morelos, donde fueron los hechos, era menor de 12 años la violación por equiparación. Muchas gracias, esa era la intención. Muy bien, la propuesta entonces sería en la reforma en el 173, licenciado, para aprobar el dictamen en el sentido, si son tan gentiles de darle lectura, por favor. Claro. Para poder pasar a su votación y recordar pues que además de esta comisión tenemos otras más, entonces para pasar al estudio, insisto, retomar el momento procesal en el que nos encontramos y pasar al resto. Gracias. El 172, que es en relación Así es. con la violación, es: si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Eso es lo que ya se encuentra vigente. Si el delito fuera cometido previa suministración de algún estupefaciente o psicotrópico a la víctima, en contra de su voluntad o sin su conocimiento, la pena se aumentará en 2/3 partes. La misma hipótesis opera para el abuso sexual. Si se fijan, es igual, existe un agravante ya vigente y simplemente se está agregando la misma hipótesis para el abuso sexual. Perdón, me hago bolas con las uñas, ¿sí? No soy muy de traer uñas largas, entonces, perdón. Muchas gracias, licenciado. Si le parece bien, licenciado, por favor, una vez teniendo ya el sentido del dictamen y teniendo claro sobre cómo versaría, si es usted tan gentil de someter a votación, por favor, el dictamen. Sí. Como ha ordenado la diputada presidente, pregunta a las y los integrantes de esta comisión cuál es el sentido de su voto en este dictamen. Si quieren mencionarlos uno a uno a los que estamos presentes para que quede claridad del voto, por Sí, con favor. mucho gusto. Diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos. A favor. Diputado Oscar Castrejón Rivas, a favor. Diputado José Alfredo, ausente. Itzamérica, ausente. Diputado Carlos Alfredo Olson San Vicente. A favor. Maestro Gustavo de la Rosa Hickerson. En contra, porque hay una confusión entre agravante y un delito autónomo, que es la violación por equiparación, al moverlo del 175 al 173, y eso va a perjudicar los derechos de las mujeres. No se va a poder probar los elementos para el delito de violación por equiparación. Muy bien. Diputado Ismael Pérez Pavia. A favor. Le informo, diputada presidente, que resultaron 4 votos a favor y 1 en contra. Sí, pero ahorita un ratito veo eso. Gracias, diputado Castrejón, muy amable. Pasaríamos al asunto con el número 2, me parece, licenciado Trejo. Pasaríamos al estudio aprobado. Queda entonces el dictamen para someterse a la aprobación del Pleno. Entonces, perdón, déjame sigo el guión. Muchas gracias, diputado Castrejón. En cuanto a, bueno, ya quedó aprobado, al siguiente punto del orden del día pasaríamos al análisis de los asuntos 808, 541, 540 y 438.
Si es tan amable, se coincide el uso de la voz a la Secretaría Técnica. Gracias, diputada presidenta. El siguiente análisis es el asunto 808. Es una iniciativa, como se menciona, con carácter de decreto a efecto de adicionar los transitorios sexto y séptimo al decreto que crea la Ley de Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas de Chihuahua. El problema que se plantea en la iniciativa es el siguiente. Existió en agosto del 2021 la publicación en el periódico oficial de la ley que crea el registro estatal. En esta se establecen dos transitorios. El primero es una obligación al Poder Judicial para que en un máximo de 180 días provea al registro los instrumentos necesarios para que opere, a grandes rasgos. El segundo, para que emita lineamientos. En cuanto al siguiente transitorio, es una obligación al Congreso del Estado por los mismos días para que realice todas las reformas necesarias a efecto de establecer la operatividad. Sin embargo, como lo menciona la iniciativa, pues para la implementación de este registro se requieren de muchos recursos humanos, financieros, patrimoniales, y no se contaba con que íbamos a entrar en pandemia y que se tendría que atender con estos recursos el acceso a la justicia con las dificultades que representó la pandemia. Es por ello que han fenecido ya esos plazos y se propone que se amplíen para que entren en operatividad. Reitero, es en dos sentidos. Uno, al Poder Judicial para que emita los lineamientos, y otro al Congreso del Estado para que emita las reformas que se consideren oportunas en su momento. Por mi parte es todo. No sé si quieran aunar un poco más. Yo quisiera preguntarles si de una vez proponemos el sentido para ir avanzando, si les parece a ustedes bien. Aquí básicamente es aumentar en el transitorio. Insistimos en el caso del registro de deudores alimentarios ya existía. Lo que se busca en el transitorio es aumentarlo en virtud de que, bueno, pues tuvimos la sorpresa de toparnos con pandemia. Entonces, ¿qué le parece, licenciado Trejo, licenciado Mendiolea, si vamos tratando de aumentarle, porque somos una de las comisiones con más carga de trabajo en todo el Congreso del Estado? Ahorita tenemos, fuera de estos 6 asuntos que estamos tratando, otros 27 activos. Entonces, ¿qué les parece? Y eso que nosotros tenemos una mesa técnica que se reúne todos los viernes. Entonces vamos buscando darles el sentido, si les parece a ustedes bien, para dejarlo definido, porque además luego batallamos con el quórum legal. ¿Les parece? Adelante. Gracias. La propuesta es aumentarla a 240 días a partir de la entrada en vigor, es decir, que si se aprobase en esta temporalidad, tendría tanto el Congreso como el Poder Judicial alrededor de 60 días naturales. No sé si les parezca oportuno esos 60 días, o se podría tomar de referencia a esos 240 a partir de que se publique, no sé. Es a lo que ustedes consideran, 240, 60, 80, es decir, ahorita con la propuesta de la iniciativa, si se aprobara, otorgarían unos 60 días, pero si ustedes gustan, podrían cambiar ampliar ese plazo. Opiniones, compañeras y compañeros. O sea, aquí la intención es que, yo creo que el derecho penal, una de las cosas más interesantes que tiene es que uno no exige conductas heroicas, y dos, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, bueno, dado que se trató de una pandemia, sabemos que el Poder Judicial ha sido imposible su implementación en virtud de todos los mecanismos que han hecho falta. Entonces, si a ustedes les parece bien, a mí me parece un plazo más que razonable el de 60 días una vez aprobado. Creo que podemos ir avanzando en el sentido de la aprobación de la misma, ya que somos 4 miembros de la comisión en este momento. A favor, ¿no? Pues está perfecto. A favor. Yo les soy muy franca. Dice un amigo mío parlamentarista, un amigo muy querido, que el Congreso mexicano es una de las cosas más arcaicas y anquilosadas que hay, que si uno quiere viajar al siglo XIX basta ver los canales del Congreso, y tiene toda la razón. O sea, porque miren, acabamos de definir el sentido del voto. Siguiente asunto, por favor, licenciado. Muchas gracias, diputada presidenta. El siguiente
es el 541. Este es un asunto con carácter de decreto que pretende reformar diversas disposiciones del Código Penal a efecto de agravar las sanciones. Bueno, primero crear el tipo específico, un tipo específico, y agravar las sanciones respecto al robo de escuelas y daños. El problema que plantea la iniciativa es que, y nos lo refiere textualmente, ¿no?, que en la comisión de dichos ilícitos pues se destruye y se sustrae cableado eléctrico, equipo de cómputo, materiales educativos, entre otros, lo que ocasiona que estos centros pues sean suspendidos en su servicio de educación, o incluso suspendidos a largo plazo y dañados. Y nos proporciona una serie de datos. Nos menciona que en 20 meses, en los últimos 20 meses, contados de enero del 2020 al 13 de agosto del 2021, se han abierto alrededor de 349 carpetas de investigación por robos a escuelas. Y aunaríamos, no solamente son 349 escuelas dentro del problema planteado, sino que estamos hablando de que en cada una de ellas, así es, se desdobla porque es el alumnado en el que se encuentra ahí, que no tenemos todavía ese dato, pero se expone evidentemente. También nos menciona otro dato, que de las 5.300 planteles de las escuelas públicas de los 3 niveles, tanto básico, medio básico y superior, la mayor parte de la incidencia delictiva se concentra en Ciudad Juárez y en Chihuahua. La propuesta de solución que plantea la iniciativa es crear, reitero, el tipo específico de robo a escuela y agravar las sanciones respecto a los delitos de robo y daño de instituciones educativas. Esta iniciativa, diputada presidenta, la podríamos abordar a partir de 2 ejes temáticos. El primero, el agravamiento de las sanciones, y el segundo, la creación de un nuevo tipo penal, como lo menciona la iniciativa. La herramienta que nos podría ayudar para esta comprensión temática es el siguiente ejercicio matemático. Actualmente, en el artículo, discúlpeme, lo voy a subir ahí, ya estaba sintiendo. Haciendo chinitos de plano, licenciado. Para contextualizarnos un poco, ¿no?, en el tema, estamos en el delito de robo, en su tipo básico. Hay 3 tipos de sanciones en virtud del valor de lo sustraído, de lo robado. En la fracción primera es cuando es menos de 50 UMAS, la UMA vigente es de 96.22, por ende, cuando el valor de lo robado sea menor a 48,000 pesos, la probable pena a imponer sería de 6 meses a 2 años. Así sucesivamente en la fracción segunda, fracción tercera. Es decir, cuando el valor de los sustraídos sea superior a los 96,000 pesos, la probable pena a imponer sería hasta 10 años. Por ende, el resultado que nos da son de 6 meses a 10 años. Enseguida, tenemos una serie de agravantes en el artículo 211. Este artículo 211 nos dice que la pena privativa aumentará, es decir, de 6 meses a 10 años, aumenta de 1 a 3 cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Para el caso que nos ocupa se podrían satisfacer 2 hipótesis. La primera, que afecte o suspenda el servicio educativo. La segunda, que se cometa en un lugar cerrado o al que no haya tenido libre acceso a la persona. Por ende, se prevé la posibilidad de que esta agravante se incorpore al robo. De ahí que si sumamos el robo simple más la agravante del 211, es decir, de 1 a 3, la probable pena a imponer sería de 1 año 6 meses a 13 años de prisión. Estamos hablando de penas vigentes.
La siguiente hipótesis es el 212. El 212 nos dice, aparte de las penas anteriores, es decir, 208, 211, se impondrá, si concurre cualquiera de las siguientes circunstancias, una pena de 2 a 10 años. En este caso, el robo a escuela. Si concurre 211 más el valor de lo robado, la probable pena a imponer sería de 3 años, 6 meses a 23 años de prisión. Esta es la pena que existe actualmente cuando se roba en una institución educativa. Ahora bien, esta es la propuesta. Tomamos de referencia, reitero, el 208, que puede variar de acuerdo al valor. La agravante del 211 en cualquiera de estas dos vertientes. La agravante del 212, la propuesta es derogarlo e incorpora un nuevo tipo penal con esta pena, de 2 a 10 años, con una agravante de acuerdo al resultado. Es decir, que si se daña la escuela o se afecta el servicio, se aumentará la pena de 1 a 3. Esto es, la probable pena a imponer por el robo simple podría ir de 3 años, 6 meses hasta 23 años. Y en la hipótesis agravada, de 4 años, 6 meses hasta 26. ¿A qué voy? ¿O por qué es necesario este ejercicio matemático? Porque la iniciativa nos visibiliza cuál es la intención. Es decir, si se fijan, este nuevo tipo es lo mismo que la agravante. Es decir, si hacemos la sumatoria 208, 211 y 212, nos da la misma pena de 3 años, 6 meses a 23. Pero lo que le interesa a la iniciativa es este resultado. Y este resultado es lo que lo agrava. Por ende, si nosotros sumáramos ahorita, reitero, el robo más la agravante del 212, es la misma pena que impone en su tipo básico, si nos damos cuenta. ¿Qué pasa? Este sería, si tomáramos de referencia este tipo básico, este sería la proporcionalidad, que ahorita vamos a ella. Sin embargo, si accedemos a la propuesta de la iniciativa, nos podríamos topar con 2 obstáculos básicamente. El primero es de índole operativo. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer una traslación de tipo. O sea, ¿qué pasa con todas estas personas que han sido sentenciadas por la hipótesis de la fracción quinta del 212? Tendrían que reestructurar la sentencia, es decir, tendríamos que hacer esta traslación y no sabemos operativamente cuál sería el resultado de todo esto, porque la pena es la misma. Y el segundo problema, le estaríamos imponiendo una carga al Ministerio Público para que estableciera el resultado, es decir, los daños a la escuela y la afectación al servicio. Y la afectación al servicio, como saben, puede ser gradual. O sea, puede, per se, en el momento en el que se roba una escuela, ya hay una afectación. Si se roban cableados, si se roban todas las hipótesis que menciona la iniciativa, hay una afectación. Pero si obligaríamos al Ministerio Público a entrar en un debate si fue o no fue necesario, o si por el robo se suspendió el servicio educativo. Entonces la propuesta es, si la intención es visibilizar esta conducta y agravarla, hacerlo más sencillo para los operadores del sistema. ¿Y cómo se hace más sencillo? Simple y sencillamente tomamos esta hipótesis del 212, que ya está vigente y que lo único que exige es que recaiga sobre bienes de instituciones educativas, y que cuando se dé en esta hipótesis se agrave la pena. Así de simple. De esa manera no obligamos a que entre en debate el Ministerio Público, la defensa, de si se suspendió o no se suspendió el servicio, de si se afectó o no se afectó, etcétera, etcétera. Entonces, por eso proponemos una salida más simple para los operadores, tomando el fondo de la iniciativa, es decir, visibilizar estos dos aspectos o estos dos resultados.
quedaría con la misma pena propuesta, simplemente de una forma un poco más simple para los operadores. Es cuanto, diputado presidente. Al contrario, gracias a usted, como siempre, brillante. ¿Alguna opinión? ¿Alguien que desee participar? Yo me haría pregunta. Adelante, pues es de usted, échale. Sí, sí. Es de toda la fracción. Yo tendría. Oiga, aquí son dos delitos distintos, ¿no? Uno es el robo y otro es el delito de daño. Uno es por querella y otro es por denuncia. No sé ahí qué estudio hizo usted, Guillermo, en cuanto a que son dos tipos penales distintos. En el robo hay 1000 fracciones, todos los robos son agravados, o sea, de modo que robes pidiendo por favor que te entregue el bien, el objeto del robo, el bien mueble sin derecho, ¿no? O sea, porque tiene el tipo básico, pero luego te agrava todo el robo es agravado. Pero porque una cosa es el robo y otra es el daño. Y lo que usted ahorita dice, que eliminemos la iniciativa que presentamos y colocarla en la fracción esa de pues yo la verdad es que quería hacer mucho para consultarlo con la fracción, porque es de todos, en particular del diputado. Ok. A mí la verdad es que me pareció brillante la exposición que hizo el licenciado y la salida jurídica que hacen, porque además, bueno, uno también nos rompe el test de proporcionalidad. En realidad el nuevo tipo penal creado tiene parte de las mismas penalidades. Yo lo que entiendo es que se tratarían de conductas autónomas, como lo hicimos ahorita en el caso de violación y de abuso sexual, porque también entiendo que se trata de dos delitos, uno por querella, otro por denuncia. Evidentemente el robo es por denuncia, el de daños es por querella, pero me parece una forma muy brillante de darle salida, sobre todo para efecto de los operadores del sistema. Adelante, Guillermo, por favor. Gracias. Es déjame pongo el artículo que hace referencia al diputado. Este es el artículo vigente, diputado, en relación con los daños. Uno es el robo, evidentemente, a él la acerco, diputada, ya la vi. No se apure, fíjese que me está diciendo el diputado Olson y tiene razón, es más la iluminación que el tema de que esté por distancia, o sea, tiene razón, pero no se apure, si no yo me acerco y no pasa nada. Ok. Este es el texto vigente del 298, el de robo ya queda atrás, el que hace la pregunta es en relación a los daños es el 238 bis, es uno que se incorporó hace tiempo, relativamente, que habla sobre bienes inmuebles protegidos, ¿no? Patrimonios del Estado. Entonces lo único que se le agregaría es que cuando estos daños recaigan sobre bienes de instituciones educativas, esto es decir, cuando los daños sean en contra de las escuelas, también se incorporará o se le imputará este delito. Vuelvo a insistir en lo mismo de ahorita. Cada vez que inventamos un tipo, abrimos la posibilidad de que los delincuentes queden libres, porque cada vez que inventamos un tipo hay más dificultades para así establecer exactamente el tipo. Si ya está regulado el robo, si el que roba además de robar causa daños, ahí está regulado, hombre, ya. Y no es lo mismo bienes educativos, o sea, si le pegas a una escuela te van a tener mayor daño, mayor pena si le pegas a un museo. Ese museo, de verdad, a veces me da la impresión de que no sabemos qué hacer y presentamos iniciativas que verdaderamente no son los temas que ahorita tienen estremecida a la sociedad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues que la policía del Estado, que la gente ministerial, que los operadores trabajen y que tengan a los ladrones y los meter a la cárcel 3 años a un tipo porque se metió en una escuela es suficiente. Pues si los que roban las escuelas son los del barrio, tienen que ver que el que se robó la casa lo agarraron
Es el combate a la impunidad. No lo vamos a resolver con leyes, eso. De verdad no lo vamos a resolver con leyes, lo vamos a resolver cuando el Ministerio Público, cuando la Policía del Estado, cuando la Policía Investigadora va y los detenga, y van y los conocen y no los detienen. Es cuando hagan verdadera investigación. Ustedes han ido a presentar una denuncia penal y ven la investigación como la hacen. Pésimas las investigaciones. Ese es el problema. Nosotros no lo vamos a resolver así. Punto. Gracias. Ya no les voy a tocar más su tiempo. Yo, en lo personal, yo presenté esta iniciativa. Yo concuerdo en una cosa con usted, diputado, pero en otra no. Al final, creo que, como comentaba ahorita, el objetivo de la pena es, en cuanto al castigo, simplemente es en relación o en proporción al daño causado a la sociedad. Para mí sí es diferente un robo casa-habitación, un robo a un centro cultural o un robo a una escuela. El daño a la sociedad es totalmente diferente y su magnitud totalmente diferente y medible. Entonces yo por eso hice esta iniciativa, porque para mí sí es un daño muy fuerte el que se hace a la sociedad, al alumnado, a los padres, familia, a las madres trabajadoras, cuando un centro escolar tiene que suspender hasta por una semana las clases, y luego aparte es un daño económico para la restitución de los bienes por parte de las padres de familia, por parte de los alumnos, para poder echar a andar a las escuelas. Veíamos en la sesión pasada, y lo decía el diputado Vitt, la infraestructura en la que se encuentran las escuelas. ¿Sí? Por sí es acá que hay muchos de estos equipamientos provienen de la comunidad, y el daño es desproporcionado a lo que se hace en un nuevo caso de habitación o un centro cultural. En un centro cultural se daña al Estado, pero el daño social para mí no es equiparable. Estoy de acuerdo con usted, creo que no estamos cumpliendo una etapa de las penas, que es la prevención. ¿Sí? Pero creo que ese es un tema que vale la pena analizar, y creo que es un tema a analizar con las autoridades. Cuando una pena no cumple su función de la retribución a la sociedad o del castigo por el mal causado a la sociedad, o no cumple para que no sirva como un ejemplo para la prevención y la comisión nuevamente del delito, algo estamos haciendo mal. Y más si nos vamos no solamente a la prevención, si nos vamos a la reinserción social, tampoco estamos cumpliendo en esta cuestión. Hoy, con las penas que están, de estas 340 carpetas, lo comentaba el secretario técnico, muchas de esas son reincidencias de las mismas personas. Estoy de acuerdo con usted, pero lo que no estoy de acuerdo es que si hay una desproporción de un delito cometido a un centro educativo que a un robo de casa-habitación o Vandalismo de barrio. Adelante, diputado Castrejón, y yo solamente haré un comentario. Eso es lo bueno del Congreso del Estado, que miren, tan es casa del pueblo que todas las opiniones son posibles. Mientras exista el respeto y la legalidad en un marco de diversidad y tolerancia, estamos del otro lado. Adelante, diputado. Sí, es que me parece que son dos cosas distintas lo que se está debatiendo. El maestro señala constitucionalmente el nula pena sin el eje. Tiene aquí el nula pena sin el eje, o sea, el artículo 14 y el 16 constitucional nos circunscribe a que si los elementos del tipo no están bien probados, en lugar de causar un efecto positivo, causa un efecto de impunidad. Entonces, efectivamente,
puede ser mucho el daño social porque es una cuestión de educación. Pero a mí me parece que la mesa técnica lo colocó en un buen lugar para no crear más tipos penales, porque después eso se convierte en impunidad, y le dio la solución de colocarlo hacia una de las fracciones. Tiene muchas fracciones el robo agravado, y lo que está sugiriendo es que se quede como está y sí agravarlo. Es lo que, o sea, ponerle 1 o 2 años más de cárcel. A mí se me hace bien la solución de la mesa técnica. Ok. También. Como agravante, adelante. Si les parece a ustedes bien, entonces, y poder avanzar, porque además sé que 3 de los compañeros tienen ahorita representaciones en importantes lugares como FECHAC y otros lugares. ¿Les parece si definimos el sentido del dictamen? Quien esté a favor. ¿A favor? Eso, por unanimidad. Perdón, compañero, para mí el tiempo. Adelante, no, por eso les decía, es que sé que varios de nosotros estamos por irnos. Vamos a aprobar proyecto de Riberas de Sacramento. Y luego se Riberas de Sacramento, entonces imagínense, si no lo aprueban, pues luego le va mal al diputado Olson. Yo también 5 minutos me retiro. Entonces, si les parece bien, vamos, antes de que rompamos el quórum, vamos avanzando. Adelante, secretario, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta. El siguiente asunto contemplado en el orden del día es el enunciado como 540. Vamos a cambiar por lo pronto de tema. Vámonos ahora al Código Civil. Esta es una iniciativa con carácter de decreto que pretende derogar la fracción primera del artículo 297 del Código Civil en materia de alimentos. El problema planteado en la iniciativa, y así nos lo menciona, es que si el deudor alimentario carece de medios para cumplir con su obligación, esta cesará, que es la disposición de la fracción primera. Y nos menciona que el problema es que deja abierta la posibilidad a que el obligado alimentista encuentre medios simulados para dejar de cumplir con esta obligación que establece la codificación, y que el menor pues siempre tiene el derecho, la persona menor de edad siempre tiene el derecho de recibir estos alimentos. Es por ello que propone en estos casos, o para estos casos, o para que no se dé, mejor dicho, estos casos, derogar la fracción primera del artículo 297. En cuanto al análisis preliminar, diputados presentes, hemos de mencionar que esta simulación de insolvencia para el incumplimiento de la obligación alimentaria se encuentra tutelado en un diverso instrumento. En específico nos referimos al Código Penal, es decir, en el artículo 189 y en el 188. En el 189 se encuentra sancionado esta simulación de insolvencia para llegar al incumplimiento, ¿no? Y en el 188 incluso, si no son comprobables los ingresos del deudor, se establece una fórmula para poder satisfacer los alimentos. Es decir, el fondo de la iniciativa se encuentra tutelado en este código sustantivo penal. Ahora bien, volviendo al Código Civil respecto al problema planteado, es decir, la simulación de insolvencia del deudor para no cumplir con el acreedor. Debemos partir de lo siguiente, ¿no? Para que nazca esta obligación alimentaria deben de haber tres supuestos, si no lo dice el de la voz, lo dice una sentencia de la primera sala de la Corte. Nos dice que primero debe haber un estado de necesidad del acreedor alimentario, un determinado vínculo entre deudor y acreedor, y por último la capacidad económica. Este es el presupuesto lógico, ¿no?, que nos menciona para poder acceder a estos alimentos.
hay que reflexionar esta carencia que menciona la iniciativa desde dos aspectos. El primero es la insuficiencia de ingresos y el segundo es la imposibilidad. Hay que tener en mente estos dos aspectos, ¿eh? Uno es que no tenga o que considere que no tiene los medios económicos suficientes para cumplir con su obligación. Y dos, que exista esta imposibilidad. ¿A qué voy? En el amparo directo en revisión 468 del 2015, en el cuerpo de la sentencia, nos menciona la primera sala que en el caso de insuficiencia de ingresos no es justificación para no pagar alimentos. Es decir, las personas podrán tener altibajos económicos, ¿no? Podrán pasar dificultades los deudores, las personas deudoras alimenticias, ¿sí? En esta iniciativa de ley quisiéramos hacer una propuesta, no sé si ya la tenga usted, licenciado. Sí. Ya se la pasó la licenciada Jocelyn. Entonces adelante, Chile. Yo digo porque estoy así, mire, con temor, vivo con el temor de que Ismael se nos vaya y nos rompa por... No. Pero sí tenemos un ratito. Vamos. Paso al fondo. El problema planteado en la iniciativa ya lo resolvió la doctrina, lo resuelve la legislación vigente y lo resuelve la autoridad jurisdiccional. Esto es, se refiere a dos aspectos. Uno, cuando no hay posibilidad, cuando considera la parte que no hay posibilidad económica de pagar, y la otra cuando realmente existe una imposibilidad. Respecto a la imposibilidad, nos dice la sentencia que esta debe de ser real, es decir, no simulada. Sin embargo, existe un área de oportunidad legislativa. Es decir, como recuerda nuestro Código Civil, es antiquísimo, tiene mucho tiempo y falta una adecuación al lenguaje. Entonces la propuesta en este análisis preliminar, yendo al final, es adecuar el lenguaje de la fracción primera, o sea, no derogarlo como tal, sino adecuarlo al lenguaje incluso del propio código en el presupuesto para que se active la subsidiariedad en los alimentos. Es decir, cuando el padre o la madre está imposibilitado para dar alimentos, se activa la subsidiariedad por medio de un grado de prelación que establece el mismo Código Civil. Entonces, para que se pueda activar esa subsidiariedad, tiene que existir una imposibilidad. Entonces, para adecuarlo a este lenguaje y adecuarlo al lenguaje que está manejando la sentencia de la Corte, es que se propone reformar la fracción primera del 297 para que quede como una imposibilidad y no como ¿cómo lo menciona ahora? Una carencia de medios. Y no como una carencia, porque se puede malinterpretar como menciona en la iniciativa. Está la laguna en la que el acreedor alimentario busca la forma de la simulación de los medios para cumplir con la obligación. Sí. Claro. La observación que se hace es que esa imposibilidad puede cambiar, evidentemente, ¿no? O sea, por el momento puede estar imposibilitado y por ende cesa la obligación. Pero si cesa la imposibilidad, vuelve la obligación porque es primaria esa obligación, no derivada. Diputado de la Rosa, adelante, y a mí me gustaría dar un muy breve comentario. Adelante, diputado de la Rosa. Bueno, finalmente me voy a abstener porque nosotros vamos a preparar una iniciativa en donde convirtamos, porque solamente es lo único que resuelve el problema de los deudores alimenticios. Ellos van a encontrar formas, 20,000 formas, van a demostrarte que se están muriendo de hambre para no pagar.
Entonces la única forma como esto se resuelve es que todo caso de incumplimiento de pensión alimenticia sea un asunto penal, y que solamente abriendo, que no se tenga este procedimiento de cobro por la vía civil, de las pensiones alimenticias, sino que el procedimiento de cobro de la pensión alimenticia sea abriendo una denuncia penal, y luego la única manera de salvarte de la cárcel es pagando la pensión alimenticia. Entonces, en función de eso, me voy a abstener, porque de veras, todas las vueltas que le demos mientras lo dejemos en el área civil, vamos a tener la misma respuesta. El caso de Rafael Fitzmaurice, el dueño de televisión del Canal 5 de Juárez, él no paga la pensión alimenticia porque no tiene recursos para pagarla, y es el dueño de la televisión. No, esto te tienen que resolver en serio o no. Entonces mejor me abstengo de seguir en este jueguito de andar reformando leyesitas sin irle al fondo. Gracias. Gracias. Yo quisiera decirle que me gusta la adecuación que hace la Secretaría Técnica, y me atrevo incluso a hablar o a comentar sobre una antecesora, la diputada Blanca Gámez, que es la precursora del fraude de alimentos, justamente, que es quien propuso la mayor parte de estas medidas, inclusive del registro de deudores alimentarios. Y es que, por ejemplo, como se encuentra actualmente en el Código Civil, cuando dice que carece de medios para cumplirla, justamente pasa lo que usted dice, se abre la subjetividad. En cambio, nosotros quisiéramos proponer que cuando el que tiene la obligación se encuentra imposibilitado para cumplirla mientras subsista esta causa. Es decir, podemos entender que en algún momento determinado cese la posibilidad de tener un trabajo o algo porque vivimos en ese mundo, pero esa es una de las razones principales por las que se comete fraude en alimentos, y entonces no queremos justamente ser parte de los que propician. Quisiéramos dar esa pequeña acotación, esa pequeña solicitud, y pues qué bueno que se contribuya, aun cuando mi compañera ya no está aquí, al propósito para justamente evitar este fraude procesal. Adelante, por favor. A mí, en lo personal, esa modificación que le hacen a la propuesta me parece bien. Sin embargo, es una propuesta de mi compañera, la diputada Rosana, y aquí está su asesor. Pediría su opinión si está de acuerdo. Como se ha comentado, la adecuación es conforme a derecho, y se comentó también con la Secretaría y la fracción en este sentido, con la cuestión de progresividad, que después se puedan presentar otras iniciativas, está totalmente de acuerdo. Entonces, pues sometemos a votación, ya teniendo la aprobación sobre todo de la iniciadora. Quienes se encuentren a favor, perdóneme, yo otra vez ¿dónde le digo? No, diputado, échale, se anda yendo en cuarto. Como ordena la diputada presidenta, sometemos a votación lo propuesto por la mesa técnica. Quienes estén a favor: diputada Bujanda, a favor, diputado Castrejón, a favor, Carlos Olson ya no está, maestro Gustavo de la Rosa, abstención, diputado Ismael Pérez Pavia, a favor. Diputada presidente, le comunico que ha sido aprobado por mayoría. Sí. 3 a favor y uno vamos a tener que dejar el último tema de tratar, porque el diputado Pérez Pavia tiene que retirarse. Me permito informar a la Asamblea que el diputado Pérez Pavia tiene que retirarse, por lo que terminaríamos con el quórum legal. Se rompería el quórum porque seríamos 3 de 7. No sé si alguno tenga algún asunto general a tratar. Bueno, pues nada, al contrario, diputado. Yo nada más pediría a la comisión si pueden invitarnos a las reuniones con más antelación, se los agradeceríamos. En 24 horas a veces ya tenemos compromisos previos y no nos da mucha oportunidad de poder cambiar algunos compromisos. Si nos avisan con más antelación, como pasa en otras comisiones, yo creo que nos permitiría acomodarnos de una mejor manera. Perfecto, tomamos totalmente en cuenta el comentario del diputado. Eso me dio mucho gusto.
Entonces así lo hacemos, y bueno, no habiendo más asuntos que tratar, o más bien no habiendo mayor quórum para continuar con la sesión, a las 13 horas con 42 minutos damos por finalizada nuestra reunión. Gracias. Gracias.